nace el 11 de mayo de 1904 en Figueres, Gerona. Sus padres le pusieron el nombre de su hermano fallecido, Salvador, que murió meses antes de que él naciera, por lo que siempre pensó que era su reencarnación. Él es Salvador Dalí, el divino Dalí. Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech. Ese era su nombre completo. Y yo que creí que el mío era largo. Su padre, Salvador Dalí Cusi, era un notario con una posición de influencia a nivel político y social. Se dice que tenía muy mal genio. Por el contrario, su madre Felipa Domènech Ferrés tenía un carácter más dócil y lo consentía demasiado. Le cumplía todos sus caprichos. Dalí vivió bajo la sombra de su hermano durante toda su vida. En sus propias palabras dijo: ese enorme afecto hacia el otro yo, sin voluntad propia, me hacía sentir un poder desmesurado, que solo era posible dentro del mundo simbiótico y de límites confusos de los primeros años de mi vida. Dalí estaba obsesionado con su hermano muerto. Frente a la amenaza existencial del fantasma de su otro yo hermano, el segundo Salvador adoptó un comportamiento excéntrico para dejar claro que ese era su yo auténtico, aunque al mismo tiempo creó un mundo paranoico e imaginario que sus padres no conocían porque él se los ocultaba. El mismo Dalí contaba que le encantaba dejar excremento en cualquier lugar de la casa y el personal de servicio tenía que buscarlo y luego limpiar. Me parece que Freud tendría mucho que decir sobre esto. Comenzó su educación formal a los 4 años, pero no era un chico al que le gustara la escuela. No ponía atención a las clases y se la pasaba soñando despierto. Pareciera que ya desde entonces estaba destinado a ser un genio surrealista. Por esta razón, en 1910, su padre lo envió a una escuela privada, el Colegio Hispano-Francés de la Inmaculada Concepción de Figueres, donde aprende francés, su futura lengua hablada en casi todo su ámbito profesional, aunque también hablaba catalán y español. En 1914 empieza la educación secundaria en el Colegio de los Hermanos Maristas de Figueres. Justo aquí surge su interés por la pintura, influenciado particularmente por Ramón Pichot, un artista principalmente impresionista, pero que también experimentaba con estilos de la avant-garde. La mayor parte de los primeros trabajos de Dalí son paisajes y escenas de género de campesinos y pescadores. Sus compañeros de esa época le recuerdan más por sus excentricidades que por su inteligencia. En 1919, Dalí funda la revista Estudio, junto a compañeros del colegio, donde publicó sus primeros textos. Fue en este momento donde participó en su primera exposición en los salones del Teatro Municipal de Figueres, lugar que posteriormente se convertiría en el Teatro Museo Dalí. En 1921, cuando solo tenía 16 años, un golpe del destino lo marcaría para siempre. La muerte de su madre como consecuencia de un cáncer de útero. Un año después, su padre contrajo matrimonio con la hermana de su madre. Sí, con la tía, Catalina Domènech, aunque ejerció más un papel de tía que de madrastra. En 1922, Dalí se matricula en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, donde conoce a Lorca, Buñuel y Montes, y es influenciado por los futuristas italianos, por Bonnard y por Eugène Carré. Aunque algunas personas solo conocen a Dalí por sus pinturas y grabados, su genialidad y creatividad también abarcó la escultura, el diseño y la escritura. Dalí fue expulsado de la academia en 1923. Fue acusado de encabezar una protesta de estudiantes. Era un activista cultural. Después de este acontecimiento volvió a su ciudad natal, del 30 de mayo al 11 de junio de 1924. Dalí estuvo preso en la cárcel de Gerona por sus tendencias anarquistas. Pasó 21 días encarcelado, aunque el divino Dalí dijo que habían sido 35. Ya saben, el amarillismo vende más, y si de algo disfrutaba Dalí, era de la publicidad. En otoño de ese mismo año, regresó a la Academia de San Fernando,
donde desarrolló relaciones con García Lorca y Buñuel. Cabe mencionar que lo obligaron a repetir el curso. La estancia de Dalí en Madrid, en palabras de Rafael Santos, crítico y profesor de arte español, dicen así: fue una de las etapas más trascendentes de su fulgurante y espectacular carrera de pintor. Ya en la capital suele frecuentar el Museo del Prado. Sus pintores predilectos son Velázquez, El Bosco y Goya. Por cierto, Dalí aborrecía el muralismo mexicano. Especialmente le desagradaba a Diego Rivera. Bueno, en gusto se rompen géneros y a mí en lo personal me encantan los murales mexicanos. Por esta época se publican las primeras traducciones de las obras de Freud al castellano, por lo que Dalí comienza a sumergirse en el mundo del psicoanálisis. Su amistad con Federico García Lorca hace que lo invite a pasar una Semana Santa en Cadaqués, en 1925. Justo esa amistad surgió por el antagonismo que había entre ellos. Eran tan diferentes en ideas y en su concepción artística. La pluma y el pincel. La fascinación fue recíproca, y eso se puede percibir en la correspondencia que intercambiaron. Estaba llena de erotismo. Se dice que Lorca estaba enamorado de Dalí. No era un secreto la homosexualidad de Lorca. Incluso, Dalí comentó que en alguna ocasión intentaron consumar el acto sexual. Sin embargo, no llegó a suceder, y su relación se quedó más en lo platónico. Los caminos que seguirían fueron tan distintos que al final se distanciaron. Y como en muchas historias de desamor, había un tercero en discordia, nada más y nada menos que Luis Buñuel. Tanto Buñuel como Dalí criticaron fuertemente la obra de Lorca, El romancero gitano. Y no conforme con eso, Dalí decidió participar en 2 obras cinematográficas de Buñuel: Un perro andaluz, donde, por cierto, y no es que quiera hacerles spoiler, no aparece ni un perro ni un andaluz, y La Edad de Oro. En 1926, Dalí conoce a Picasso en París. Su relación fue demasiado compleja, ya que estaba llena de rivalidad, admiración y celos a la vez. Joan Miró introduce a Dalí en el grupo surrealista, donde conoce a Marguerite, Paul Éluard y Elena, mejor conocida como Gala, quien para ese momento era esposa de Éluard. Dalí y Gala comenzaron una tórrida aventura, tan intensa que Gala abandonó a la hija que tuvo con Éluard, Cécile. Pero, por favor, no vayan a crucificar a Gala. Éluard era un marido infiel, al que le encantaba pavonearse de sus conquistas, así que cuando Gala encontró en Dalí a un hombre completamente entregado a ella, pues no pudo resistirse. Gala y Dalí se casaron el 30 de enero de 1934, en una ceremonia civil. Inicialmente, el padre de Dalí rechazaba esta unión, ya que no aprobaba que una divorciada rusa fuera la pretendiente de su hijo. Además, ella era 10 años mayor, pero ¿qué va? Para el amor no hay edad. Con el estallido de la Guerra Civil Española, en el 36, Dalí huye a Italia, donde se ve influido por el Renacimiento y el Barroco. Para 1937, participa en la exposición surrealista de la Galería de las Bellas Artes en París. Posteriormente, conoce a Sigmund Freud en Londres y colabora con Coco Chanel en varios diseños para los ballets de Montecarlo. La explosión de la bomba atómica de Hiroshima inspira a Dalí, y es así como comienza su periodo nuclear o atómico. En 1945 colaboró junto a Alfred Hitchcock en la película Spellbound y con Walt Disney en el 46 con la película Destino. La vida de Dalí estuvo llena de grandes triunfos y condecoraciones. En 1982, el rey emérito don Juan Carlos I le nombró marqués de Dalí de Pujol. Sin embargo, en este mismo año, Gala muere, y con ellas las ilusiones de vida de Dalí. Se cree que en alguna ocasión intentó suicidarse. Finalmente, en 1989, el 23 de enero, muere a causa de un paro cardíaco, mientras escuchaba Tristán e Isolda de Richard Wagner. Era su disco favorito. Por cierto, Dalí también era un amante del tango.
Ahora, vayamos a la parte crucial de este episodio. Muchos pensaban que Dalí estaba loco. Incluso Jacobo Zabludovsky se lo comenta en una entrevista muy surrealista que le hizo en los 70s. Hasta cierto punto Dalí se sabía loco. Desarrolló un método al que él denominaba paranoico crítico, con el que desarrollaba pinturas y todas sus obras de arte. Dalí lo describió como un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de los fenómenos delirantes. Básicamente invocaba un estado paranoico. Según Rodríguez, existe la gran posibilidad de que Dalí tuviera un trastorno psicótico. En resumen, la psicosis es una pérdida del contacto con la realidad. Se pueden tener delirios, incluso alucinaciones. Para Freud, la obra de Dalí es la viva representación de sus obsesiones y sus fetiches. Constantemente tenía cuadros de ansiedad y además le tenía mucha fobia a las langostas. Las vivencias de Dalí en la Guerra Civil Española lo acercan a la expresión de sentimientos y emociones psicóticas. En sus memorias, Dalí relata que a los 5 años había empujado a un niño desde un puente colgante y que a los 6 había pateado en la cabeza a su hermana, tan fuerte como si fuera un balón. Cabe aclarar que estas afirmaciones no han sido confirmadas o desmentidas. Bien podrían ser meras alucinaciones. Con Gala solía caminar por la bahía de Portligat mientras mantenían largas conversaciones de sus traumas de la infancia, surrealismo y coprofilia. Dalí también le tenía miedo al sexo, tenía miedo de ser impotente y, por lo que se sabe, despreciaba los genitales femeninos. No le gustaba tener intimidad o vínculos con mujeres, hasta que conoció a Gala. Muchos piensan que simplemente Dalí era un adelantado a su tiempo y en ocasiones poco comprendido. A sus 15 años escribió: «Seré un genio y el mundo me admirará. Quizá seré despreciado e incomprendido, pero seré un genio». Y así fue. Para cerrar este capítulo, les comparto una frase de Dalí, muy famosa por cierto. La única diferencia entre un loco y Dalí es que Dalí no está loco. Gracias por escuchar este episodio de Genios Atormentados. Espera el siguiente dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.